David tuvo un privilegio de ser ungido 3 veces, sin él planearlo ni pedirlo. Dios decidió ungir a David 3 veces. La primera vez era un jovencito y estaba haciendo un oficio que su padre le había delegado, cuidando las ovejas. Y allá fueron a buscarlo. Amén. Dios no llama gente perezosa. Amén. Dios siempre llama gente ocupada. Y de allá lo sacó el Señor y fue ungido por Samuel. Después, cuando muere Saúl y su hijo Jonathan, la Biblia dice que 2 de las tribus lo tomaron como rey y le ungieron. Y por último, cuando ya toda la nación de Israel, todas las 12 tribus, lo reconocen como rey y lo proclaman como rey, vuelve y le ungen como rey de Israel 3 veces. Tremendo, ¿verdad? Y yo creo que esto habla de una renovación constante de lo que Dios nos ha dado. Amén. Estamos en Primera de Crónicas 13. Voy a leer del 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 hasta el 4. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Amén. Cuando leemos este pasaje nos llevamos algunas sorpresas. Por lo menos yo me llevé una sorpresa cuando estudié este pasaje bíblico, especialmente el versículo 3, donde David está diciendo que desde el tiempo de Saúl el pueblo no hacía caso del arca, o no le interesaba el arca. No sé si alguien tiene otra versión por allí que me ayude, me la preste para yo leer en otra versión. El versículo 3, escúchelo a ver cómo dice acá. Dice: y además traigamos de nuevo el cofre de nuestro Dios, ya que desde tiempos de Saúl no hemos buscado a Dios para que nos guíe. Acá nos da una frase que nos ubica un poco mejor. Desde los tiempos de Saúl no hemos buscado a Dios para que nos guíe. Y esto arroja una luz importante acerca de uno de los grandes problemas en la vida de Saúl. Muchas veces uno resalta primero es la famosa desobediencia de Saúl, ¿verdad? Pero ¿por qué causa Saúl fue tan desobediente?
aquí tenemos la razón. Porque Saúl, todo lo que hacía, lo hacía bajo su propia voluntad, no bajo la voluntad del Señor. Amén. Quiero en esta mañana que tomes la decisión de cuidar la presencia de Dios en tu vida en el año 2016. ¿Usted me escuchó? Por eso estamos hablando de este tema. Por eso leímos allí. El propósito de estos minutos de reflexión bíblica es que usted se trace la meta de que en el año 2016 usted va a cuidar la presencia de Dios en su vida. El arca del pacto, el cofre de Dios, como dice acá, representaba en Israel la presencia de Dios. ¿Qué era lo que representaba? La presencia de Dios. Y si la Biblia dice que Saúl no hacía caso del arca, ¿qué entendemos entonces? ¿Qué es lo que entendemos? Que a Saúl no le interesaba la presencia de Dios. A Saúl no le daba valor a la presencia de Dios. Si usted se regresa a unos capítulos, puede mirar en capítulo 11 de Primera de Crónica, que titula David es proclamado rey de Israel. David acababa de ser proclamado rey de Israel. Amén. Y David empezó a corregir los graves problemas que tenían las bases del reino de Saúl. Y uno de los gravísimos problemas en la vida de Saúl es que Saúl no cuidaba la presencia de Dios. Diga conmigo, Saúl no cuidaba la presencia de Dios. Si usted quiere que le vaya bien en este año, cuide la presencia de Dios. Cada vez que uno va a iniciar un gran proyecto o va a enfrentar un nuevo reto, viene un nuevo año, estamos iniciando un nuevo año. Voy a iniciar esto que es importante. Yo tengo que darle el lugar en ese proyecto a la presencia de Dios. Saúl empezó bien y terminó mal. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Saúl, Saúl profetizó entre los profetas de Dios. Dice que Dios estuvo con Saúl y Dios lo escogió de en medio del pueblo. Usted me está escuchando en esta noche, en esta madrugada. ¿Me está escuchando, por favor? La presencia de Dios es importantísima en la vida de nosotros. Cuando nosotros descuidamos la presencia de Dios, muchas cosas nos van a salir mal. El matrimonio se nos complica. Los hijos se nos salen de las manos. ¿Me está escuchando? El ministerio se nos va. Lo perdemos. Y a su nombre. Es necesario entender el valor de la presencia de Dios. El arca del pacto era un cofre especial de oro, hecho en oro. Tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, y encima de la tapa, adherido a la tapa, tenía unos querubines y sus alas se unían arriba. Era una caja especial que reposaba en el lugar santísimo en el templo. Contenía una tacita con el maná
que caía cada mañana del cielo. Contenía la vara de Aarón que floreció. Amén. Vamos aquí. Y las 2 tablas de la ley de Moisés estaban dentro de ese cofre de oro. Nadie podía tocarlo directamente, tocarla. Los únicos que podían transportarla eran los levitas, y eso no todos, sino la familia escogida para transportarlos. Y usaban unos paños especiales, tomaban el paño y lo tiraban encima del arca, y entonces así era que lo tocaban. Tenía unos aros especiales, por allí metían unas barras de oro por ambos lados, y entonces así era que la cargaban, la transportaban. Era considerado en un símbolo completo de Dios. Cuando la nube descendía en el tabernáculo, lo hacía en la misma dirección donde estaba el arca. No sé si usted sabía eso. Y cuando la nube se movía, lo hacía desde ese lugar. Cuando Israel iba a la guerra y llevaban el arca, algo pasaba en el ejército y la gente se llenaba de valor, de valentía. Y el pueblo contrario, los ejércitos contrarios decían: Dios está entre Israel. Y temían. Saúl iba a sus guerras sin el arca. Y a su nombre, ¿qué era lo que hacía Saúl? Sin el arca. Habían 3 formas de consultar a Dios: a través de un profeta de Dios, a través del sacerdote. Amén. Y el sacerdote se acercaba a Dios a través del arca y sacaba unas piedras que se llamaban el Urín y el Tumín, que cargaba en el pectoral, un bolsillo especial que tenía en el pecho, que tenía 12 piedras que representaba cada piedra una tribu de Israel. Y sacaba 2 piedritas de allí adentro y las lanzaba. Eran como una especie de dados especiales, y según la forma en que caían después de orar, Dios hablaba. ¿Me está escuchando? Pero Saúl no hacía caso de eso. A Saúl no le importó eso. Y es que cuando a nosotros no nos importa la presencia de Dios, nosotros empezamos a pecar. Empezamos a manosear el pecado. Y no nos da nada, no sentimos nada. Somos insensibles. Hacemos lo que a Dios no le agrada y como si no pasara nada. ¿Cuál es el problema? Que hemos descuidado, ¿qué? La presencia de Dios. ¿Quieres crecer espiritualmente? No descuides la presencia de Dios. ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que emprendes? No descuides la presencia de Dios. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu casa? No descuides la presencia de Dios. Mira, para que veamos un poco más abiertamente el poder que Dios colocó en este símbolo. Mira lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo. Por cierto accidente, David tuvo que dejar el arca en la casa de alguien que jamás pensó que en su casa estaría el arca. ¿Estamos allí? Primera de Crónicas 13:14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa. ¿Cuánto tiempo? Solamente 3 meses. ¿Y qué sucedió? Léalo con fuerza. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso?
Pero ¿qué representa para nosotros hoy el arca? La misma presencia de Dios. Y donde esté la presencia de Dios, allí hay bendición. ¿Alguien lo cree aquí, por favor? ¿Alguien lo cree aquí? Así que si la presencia de Dios está en tu vida, allí habrá bendición de Dios. Si la presencia de Dios está en tu casa, allí habrá bendición de Dios. Yo te invito a no negociar la presencia de Dios. No. No la cambies por cualquier cosa. No la cambies por cosas que no agradan a Dios. Ayer hablaba con alguien acerca de algunos programas de televisión que nos sacan de la presencia de Dios. Discúlpeme si toco algo en su vida, pero a veces uno se sienta en la casa a ver novelas. ¿Qué enseñan las novelas? Dígame, ¿qué enseñan las novelas? Venganza, adulterio, fornicación, homosexualismo. ¿Qué más enseñan? Mentira. ¿Qué más enseñan las novelas? ¿Cómo? Infidelidades. ¿Qué más enseñan las novelas? A robar. ¿Qué más enseñan las novelas? A matar. Sí. Y las novelas colombianas casi siempre, cuando no tienen un brujo, tienen un gay. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos aquí. Y entonces queremos la bendición de Dios en la casa. Pero tenemos el televisor todos los días, en el mismo horario, ¿verdad? Viendo la novela. ¿Cuántos se deleitaron hace poco, el año pasado, viendo a Diomedes Díaz? Estamos aquí. Y a su nombre. Pero queremos la bendición. ¿Qué es lo que tú estás metiendo en tu casa? ¿Qué es lo que estás metiendo en tu casa? Ahora, no es solo las novelas. ¿Cuántas cosas más? Si usted es un creyente novelero, porque es que hay hombres noveleros. Sí, novelera. Le voy a dar un consejo. Esa hora, mejor póngase a orar. Amén. Póngase a estudiar un libro. Póngase a hacer otra cosa que edifique. ¿Cuántos dicen amén? Pero no. Llega ese horario y a algunos les cae como una piquiña, perdóneme la expresión. Les pica el cuerpo y tienen que buscar el control y sentarse a ver la novela. Ríase, pero preste la atención a la cosa. Después no puedes orar, no sabes por qué. No tienes ganas de congregarte y no sabes por qué. Las cosas no se te dan en la casa, en el hogar, en tu vida espiritual y no sabes por qué. Y cuando ya ves que estás a punto de apartarte, entonces empiezas a hablar mal de la iglesia y de los pastores y de Raimundo y todo el mundo. Es porque no esto, es porque no esto, porque no me ayudan, porque no me han mandado la carretilla, porque no me empujan, porque no me... Y a su nombre, porque hay creyentes carretillas. ¿Usted sabe cuáles son los creyentes carretillas? ¿Sabe cuáles son? Los que no tienen la presencia de Dios. Porque cuando usted tiene la presencia de Dios, usted camina solito. Alguien está aquí. Alguien está aquí. Usted empuja a otros para que caminen. Pero cuando usted está vacío, a usted tienen que estar cargándolo. Tienen que estar apechichándolo allí. Y si medio lo tocan, usted se le sale la chuleta y la carne, hágase así. Golpee la carne, golpéela. Diga conmigo, toma fuerza cuando descuidamos la presencia de Dios.
Descuida la oración, descuida la congregación, descuida la Biblia, descuida las cosas de Dios y te darás cuenta, descubrirás que tu carne empieza a empoderarse de ti mismo. Sí o no. Y te arrastra. Cuando vienes a abrir los ojos estás viendo pornografía. Estás cayendo en adulterio. Estás cayendo en fornicación. Tu mente está perturbada por el tema de la sexualidad y no sabes cómo manejar las cosas. ¿Qué pasó? Descuidaste la presencia de Dios. En el 2016 tú no puedes descuidar la presencia de Dios. Porque si tú tienes la presencia de Dios, tu casa, o sea, tu vida será como la casa de Obed Edom. Será bendecida por Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Usted hizo lectura de ese versículo conmigo. ¿Qué fue lo que le pasó a Obed Edom y a toda su casa? Dios empezó a bendecir su vida. ¿Quieres la bendición de Dios? Pues necesitas la presencia de Dios. No pierdas tiempo en cosas que no edifican. Saca tiempo para ayunar. Hay gente que se le pasan los 365 días del año. Se le pasaron los de 2015 y no sacaron un solo bendito día para hacer un ayuno. Estamos aquí. Pero eso aquí no hay gente así. Eso es allá en Oceanía, cerquita de Sydney. ¿Así? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Se te pasó el año, no sacaste un día. Se acabaron los 365 días del año y no sacaste una noche para vigilar. Pero no porque hay vigilia en la iglesia. Estoy hablando de vigilar tú y Dios en tu casa. Porque tú debes de sacar días, al menos en el mes, siquiera un día, para tú sentarte con Dios a solas en tu casa y no dormir esa noche. Tú y Dios. No, pastor, que yo soy joven. Con más razón. Y a su nombre. Tú y Dios. Y no dormir esa noche. Pero es que el pastor no te puede programar a ti eso. Eso es personal. Tú y Dios estamos de acuerdo. Y tú sacas una noche y esa noche le dices a tu mamá, a tu papá, escúchame joven, le dices a tu mamá, o usted mujer casada le dice a su esposo, usted hombre casado le dice a su mujer, mi amor, esta noche me voy a quedar hablando con Dios en la sala. No viendo televisión ni películas ni quién sabe qué otra cosa se ve tarde en la noche. Ni chateando hasta la 1, hasta las 2, hasta las 3. ¿Cuántos dicen aleluya? Oye, si lo hacemos para esas cosas, entonces tú te vas a sentar es con el Señor. Desenchufa esa Wi-Fi. Apagas el celular. Escondes el control del televisor. Digan amén, digan aleluya. Y a su nombre. Y te quedas con Dios. Aquí estoy, Señor, para que me revientes contra el piso si es necesario. Porque a veces estamos tan llenos de carne, escúcheme, que nos cuesta sentir que Dios está ahí. La gente dice, pastor, yo no siento a Dios. ¿Dónde está Dios? Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que estamos tan mal, tan fríos, que no lo sentimos. El muerto siente. El muerto siente. Dios está muerto. Pero nosotros sí podemos morirnos. Y un muerto siente. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿El problema es de Dios que no se deja sentir? ¿O el problema es mío que estoy muerto y no lo siento? El problema es mío que me muero. Entonces levanto las manos en el culto y este culto está frío, yo no siento nada, ¿no? Estás muerto, ¿cómo lo vas a sentir? Despiértate tú que duermes, dice la Biblia.
levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.